dice concretamente lo siguiente, haciendo alusión a los mandamientos de la iglesia. Ojo, los mandamientos de la iglesia, no los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia enseña respecto precisamente a eso del dinero? Dice así, el quinto mandamiento de la iglesia, entre paréntesis, ayudar a la iglesia en sus necesidades, señala la obligación de ayudar cada uno según su capacidad a subvenir a las necesidades materiales de la iglesia. Como puede darse cuenta, querido hermano, aquí en el magisterio de la iglesia, en su enseñanza, en el catecismo de la iglesia, por ningún lado habla de diezmo, por ningún lado. Los mandamientos de la iglesia, ¿qué es lo que la iglesia manda, ordena, enseña sobre la ayuda a la iglesia? No habla de diezmos, sino que cada uno, según su capacidad, a subvenir a las necesidades materiales de la iglesia, entonces tiene la obligación de ayudar. Eso está en el numeral 2043 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Y dónde se sustenta la Iglesia Católica para afirmar esto? Pues está en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 9, versículo 6 en adelante, y dice lo siguiente: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Como puede darse cuenta, entonces la iglesia, ¿no?, en el mandamiento sobre cómo ayudar a la iglesia, entonces se respalda en que el dador debe ser un dador generoso y alegre. No habla de diezmos por ningún lado. Lo pone en un contexto bien concreto, que es el que siembra escasamente, también segará escasamente. Entonces, si yo doy escasamente, pues lo mismo voy a recoger. Ese es el contexto. Entonces nos invita a que debemos dar es con generosidad y alegría. Eso es la enseñanza de la Iglesia Católica. Por ningún lado del Nuevo Testamento, la nueva ley, el nuevo pacto, la nueva alianza de nuestro Señor Jesucristo enseña a pedir diezmo. Ni Jesucristo pidió diezmo, ni los apóstoles pedían el diezmo, ni no existe ningún documento del Nuevo Testamento que haga referencia a pedir diezmo. Eso es de la antigua alianza. La palabra diezmo en el Nuevo Testamento aparece 4 veces, pero simplemente como referencia, no como pedir diezmo, no como que estar obligado a pagar el diezmo, ni nada de esas cosas. La ley del diezmo, ese mandamiento del diezmo, esa cuestión de dar el diezmo, no es del Nuevo Testamento. Ahora bien, pasemos a los textos del Antiguo Testamento en que se basan los protestantes para pedir el diezmo y que están errados. Y aquí es donde le empiezo a decir a usted que ponga atención cómo es que empiezan a trabajar estos hermanos protestantes. Primero que todo, lo van a inocular con un sedante que es el miedo respecto al diezmo. Entonces usted ya está sedado, entonces ya dopado. Entonces, cuando uno está dopado y sedado, cualquier cosa que le digan, pues lo impactan. Y como resulta que le metieron, lo inocularon la inyección del miedo con este texto: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois, con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Eso está en el libro de Malaquías, en su capítulo 3, versículo 8 en adelante. Ese fue el texto que tocó este sacerdote católico. No tocó nada de lo que enseña el Nuevo Testamento y la Iglesia Católica. Entonces empiezan a inocular al protestante, ¿no?, con este texto, y entonces le empiezan a meter el miedo. Tú, querido hermano, no puedes robarle a Dios. Amén, hermano, porque el Señor te va a maldecir. El diezmo es dado para el Señor. Tú no puedes robar al Señor. El Señor es amor, el Señor es ternura y el Señor es todopoderoso, que está reclamando su diezmo. Aleluya. Quien dice amén, hermano, por favor no le robes a Dios, porque si no te vendrá la maldición. Y entonces cuando usted escucha esas palabras, entonces usted dice, ay, no, sí, tengo que pagar el diezmo, si yo no le puedo robar a Dios. Lo doparon, hermano. Eso es de la antigua ley, Ahora bien, los hermanos protestantes dicen que cumplen la palabra de Dios
y que ellos sí cobran el diezmo porque el Señor no se va a dejar robar, sino va a lanzar la maldición. Entonces por eso hay que pagar el diezmo a Dios, porque uno no es un ladrón. Y entonces nosotros cumplimos la palabra del Señor, dice el protestante. Y entonces uno dice, sí, bueno, entonces cúmplala pues. Entonces usted, ¿cómo paga el diezmo? ¿Cómo se pagaba el diezmo? ¿En cash? No, mire cómo se pagaba el diezmo. Si usted cumple la palabra de Dios, querido protestante, mire cómo se pagaba el diezmo. El diezmo y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Esto está tomado del libro del Levítico en su capítulo 27, versículo 30 en adelante. Esta es Biblia protestante, por eso aquí dice Jehová, que todas estas cosas es una mala traducción, pero es una Biblia protestante. Entonces, ¿cómo se pagaba el diezmo? ¿En cash? No. En bienes de la tierra y en ganado, en animales. Vaya, lleve usted a su querido pastor 20 kilos de frijol, 4 gallinas y 2 cerdos, se los pone en el escritorio y él le va a decir, ay, tan simpático el hermano, muchas gracias por eso, muy querido. ¿Y el cheque? Eso es lo que le va a decir. Entonces no están cumpliendo la palabra del Señor. Ve que no le están cumpliendo, le están pidiendo a ustedes dinero. ¿Cuándo en el Antiguo Testamento le están diciendo que hay que pagar con dinero, con metal? Nunca. Es con bienes de la tierra, es decir, con lo que produce la tierra, la agricultura y con los animales. Ahora bien, los protestantes dicen que el diezmo es para Jehová. Jehová recibe el diezmo. Así, ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está Jehová? ¿Detrás de un escritorio pidiéndole a ver si le da el chequecito? No. Entonces, ¿cómo se cobra el diezmo? Vamos a mirar. Y de aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Porque a los levitas he dado por heredad a los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Entonces, ¿quién recibía el diezmo? Los levitas. Pregunto, ¿un pastor es levita? No. ¿Un pastor es sacerdote? No. ¿Un pastor es judío? No. Entonces, ¿por qué reciben ellos el diezmo? Entonces, póngale usted atención. Primero, le meten miedo. 1. Segundo, le dicen que hay que pagar el diezmo. Bien, pero usted va a llevar animales o granos, le van a decir que no. 3, ¿para quién es el diezmo? Para Jehová, según ellos. Y entonces, ¿por qué lo recibe el pastor? ¿No son los levitas? Entonces, va viendo usted la incoherencia en el manipuleo, en la mala interpretación bíblica, y usted tiene que darse cuenta de eso. Ahora bien, el diezmo era para las viudas, para los pobres, para los huérfanos y para los forasteros. Ese diezmo va para estos lados, entonces usted tiene que ponerse a pensar. El diezmo era de la antigua ley, el diezmo era del antiguo pacto, el diezmo era en el Antiguo Testamento. En la nueva ley no existe eso. Y le voy a explicar por qué. Resulta que nuestro Señor Jesús en la nueva ley recoge algunas leyes, algunos preceptos del Antiguo Testamento, no todos, algunos, y los incorpora a su nueva ley. Por ejemplo, el adulterio lo incorporó a la nueva ley. El adulterio era del Antiguo Testamento, pero lo incorporó en el Nuevo Testamento. La fornicación era del Antiguo Testamento y lo incorporó en la nueva ley del Nuevo Testamento, pero descartó otras leyes precisamente porque eran del Antiguo Pacto y el Señor quiso un nuevo pacto. Entonces ya no circuncisión, los cristianos no se circuncidan, ya no diezmo, los cristianos no piden el diezmo, ya no el sábado como día del Señor, porque nosotros tenemos el domingo. ¿No? Ya no apedrear a las mujeres sorprendidas en adulterio. Todo ese tipo de normas quedaron atrás, ¿no? Existe una nueva ley, un nuevo pacto. Entienda, querido hermano, no se deje
coaccionar, no se deje meter el miedo, no se deje confundir. Conozca bien la doctrina de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no pide diezmo y no va a robar a Dios, porque la antigua ley tenía unos preceptos de miedo, de muchas leyes, y era una ley cerrada. La antigua ley es la ley del amor, una ley abierta, una ley que nos da la libertad. Todo eso que se enseñó en el Antiguo Testamento era un proceso pedagógico que tenía nuestro Señor Dios, Yahvé, para llegar al Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo tiene una ley nueva, una ley distinta. Usted ha escuchado que se dice en la palabra del Señor: vengan a mí todos aquellos que están cansados y cargados, denme su carga que es pesada y tomen la mía que es liviana y ligera, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa era la nueva ley. El Señor quería quitar esa ley pétrea, cerrada, que sirvió de pedagogía en un tiempo, pero que ahora es distinta. La ley del amor, la ley de dar con generosidad y alegría. El Señor en su palabra decía: ustedes, escribas, fariseos, hipócritas, que imponen cargas a la gente, pero ustedes no la quieren mover ni con un solo dedo. Y eso es lo que pasa cuando asumimos la antigua ley y la queremos meter a la fuerza en la nueva ley. La ley del Señor es la ley del amor, la ley de la misericordia, la ley de la generosidad. ¿Por qué el diezmo? Es decir, ¿por qué un 10%? ¿Por qué no un 20%, un 40%, un 70%, un 100%? ¿Por qué tiene que ser 10? Es que la ley del Señor es distinta. Una ley que da es la libertad, la generosidad, no la imposición, no a la fuerza. Es que tienes que dar el diezmo, porque si no vas a hacer el diezmo, entonces le robas a Dios, entonces vas a recibir la maldición. Eso quedó atrás, eso quedó en el Antiguo Testamento. La ley del Señor es una ley de amor, de verdad, de libertad, de justicia. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Hay bondad, hay amor, hay generosidad, pues da con alegría para que sustentes a la iglesia. Por ningún lado de la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece el diezmo. Y si no aparece en el Nuevo Testamento el diezmo, es porque Jesucristo no enseñó el diezmo, y por eso sus apóstoles no enseñaron el diezmo, y por eso la iglesia primitiva no pidió el diezmo, y por eso hasta el día de hoy, nosotros los católicos, que seguimos la ley de Cristo Jesús, el nuevo pacto, no pedimos diezmo. Nosotros ofrendamos con generosidad y alegría. Querido hermano, no se debe confundir, dialogando con el padre Raúl Sánchez.